¿Cómo fue el proceso de paz en Sudáfrica? Un referéndum realizado en 1993 aprobó las reformas iniciadas por de Klerk, que incluyeron el derecho al sufragio para las personas de raza negra. El presidente de Klerk y el Congreso Nacional Africano firmaron un acuerdo nacional de paz para poner fin a la segregación. La guerra incluyó con la independencia de Namibia y el retiro de las fuerzas sudafricanas y cubanas. Un periodo de paz surgió entre las naciones del sur de África que fueron firmando la paz con los distintos grupos guerrilleros financiados por el régimen sudafricano. Las sanciones económicas jugaron un papel grande, así como la presión de la comunidad internacional. De diferentes maneras, el gobierno de apartheid se dio cuenta de que iba a colapsar, no podía continuar. En buena parte fue forzado. Es un problema cuando se ve como un modelo y el mundo intenta seguirlo. La situación estratégica de ese país lo convirtió en una región muy dispuesta entre varios países de Europa. A lo largo de la historia, los países colonizadores han ocupado regiones de todo el mundo con el objetivo de ser más poderosos. Educación para defender los derechos humanos y alcanzar la paz. Ante el aparente fracaso de otros métodos, los líderes opositores llegaron a considerar que la única vía para lograr poner fin al apartheid y a la represión del régimen era la lucha armada. Patrocinaron un movimiento armado denominado Umkhonto we Sizwe con sede en Angola, que iniciaría una campaña de sabotaje, no de enfrentamiento directo, como preparación para una guerra de guerrillas. Sin embargo, los desacuerdos sobre el uso de la vía violenta para lograr cambios persistían. La resistencia civil renace a mediados de la década de 1970 con diversas huelgas, protestas de escolares y la aparición de una nueva generación de organizaciones lideradas por estudiantes. En 1983 se forma el United Democratic Front, UDF, una coalición de más de 700 organizaciones cívicas, eclesiásticas, estudiantiles y obreras cuyo objetivo era establecer una Sudáfrica unida. Repartieron volantes puerta a puerta, hicieron eventos al aire libre y organizaron movilizaciones masivas. Su principal vía de acción era educar a la población sobre sus derechos. Lograron apoyo del exterior para una estrategia de presencia comunicacional bajo un propósito común, el fin del apartheid. En conclusión, en 1910 se formó la Unión Sudafricana, conformada por las cuatro principales repúblicas de la región, Basutoland, Lesoto, Botsuana y actualmente Zimbabue. A las personas de raza negra dentro de la Unión no se les dio derecho al voto. Aunque los negros constituían el 75% de la población, tenían fuertes restricciones, incluso laborales. No podían pertenecer al ejército y necesitaban pases especiales para movilizarse por el territorio. En 1939 se promulgó una ley que reservaba a los blancos el dominio sobre el 92% del territorio. En 1948 gana las elecciones el Partido Nacional, que simpatizaba con la Alemania nazi, y estableció un sistema de segregación racial conocido como apartheid, que en África significa separación. Se creó un conjunto de leyes que separaban las razas y marcaban evidentes ventajas para los blancos, concentrando para esta minoría racial los privilegios políticos, económicos y sociales, en detrimento los derechos y las libertades de la mayoría negra. El apartheid establecía que el derecho al voto estaba reservado exclusivamente para los blancos. Las zonas residenciales de los negros estaban alejadas de las de los blancos. Debían estudiar en escuelas separadas y su educación era limitada. Se prohibió el matrimonio interracial y miles de vivencias en zonas de mezcla racial fueron destruidas. Desde 1950, el Congreso Nacional Africano, ANC, partido político fundado en 1912 para lograr el voto para los negros, adoptó la desobediencia civil en rechazo a las políticas del Partido Nacional. En 1960, el Congreso Panafricanista promovió una protesta solicitando a sus partidarios concentrarse sin sus pases de circulación. La policía irrumpió en las manifestaciones y asesinó a 69 personas en Sharpeville, a raíz de lo cual el gobierno suspendió temporalmente las leyes de pases, pero ordenó la ilegalización de la ANC y otras organizaciones políticas de oposición, generando mayores protestas que culminaron con detenciones, encarcelamientos, exilio y asesinatos. En la década de 1960, Naciones Unidas promovió diversas campañas en rechazo al apartheid, alentando la presión internacional. Las medidas y sanciones de los estados, así como las campañas de organizaciones de la sociedad civil, estaban dirigidas a aislar el régimen sudafricano y a apoyar al movimiento en favor de la democracia. En 1961 se llevó a cabo un referéndum tras el cual Sudáfrica se independizó del Reino Unido.
El mundo expresó con mayor contundencia su rechazo al apartheid y muchos países rompieron relaciones diplomáticas y comerciales con Sudáfrica. Internamente se produjeron diversos movimientos anti-apartheid. Las protestas contra el sistema de segregación racial fueron duramente reprimidas, pero a pesar del rechazo internacional y las manifestaciones internas, los sucesivos gobiernos adoptaron una política de Estado racista. Entre 1963 y 1964 tuvo lugar el proceso de Rivonia, un juicio en el cual 10 líderes del ANC fueron juzgados por 221 actos de sabotaje, dirigidos a derrocar al régimen segregacionista. Entre los condenados estaba Nelson Mandela, quien se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid. En 1989 la economía entra en crisis. En 1990, Frederick de Klerk reemplaza al presidente Pierre Botha como líder del Partido Nacional y posteriormente como presidente. Comienza el desmantelamiento de la apartheid y los partidos de oposición, como el Congreso Nacional Africano, son legalizados. Nelson Mandela liberado hasta tras 27 años de prisión. Un referéndum realizado en 1993 aprueba las reformas iniciadas por de Klerk, que incluyeron el derecho al sufragio para las personas de raza negra. El presidente de Klerk y el Congreso Nacional Africano firman un acuerdo nacional de paz para poner fin a la segregación. En 1994 se realizaron las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica. La población negra, a la que por años se le negó el derecho al voto, acudió a las urnas y Nelson Mandela fue electo presidente. En 1998 se establece una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presidida por el arzobispo Desmond Tutu, para revisar las violencias de derechos humanos cometidas durante la apartheid y establecer los responsables.